El presente proyecto tiene la finalidad de comparar el desempeño de una red punto a punto trabajando en diferentes bandas de frecuencia óptica o SCLU. Además, se trabajará con distintos estándares de fibra óptica monomodo como son el estándar G652A, G652D, G653B y G655C. La simulación se realizará en OptiSystem, donde se podrá observar los resultados de cada estándar. Se definirán varios parámetros como potencia de trabajo, longitud de onda de trabajo, longitud de enlace, coeficiente de atenuación, coeficiente de dispersión cromática y coeficiente PMD. Para ello se requieren de cálculos para obtener algunos parámetros como el coeficiente de dispersión cromática. Se muestra como ejemplo la desigualdad del estándar G652A para obtener el coeficiente de dispersión cromática máximo y mínimo. Se tienen variables como la longitud de onda de trabajo y la dispersión cromática. Como ya se dijo, se muestra el ejemplo del estándar G652A para la longitud de trabajo de 1270 nanómetros, donde se obtienen los límites para esta longitud de trabajo, para la longitud de 1270 nanómetros. También se calcula la ganancia del amplificador óptico a partir de la atenuación total, donde ésta es igual al coeficiente de atenuación por la longitud del enlace. Para este ejemplo se calcula la pérdida total usando el coeficiente de atenuación, que es de 0.5, el que dicta el estándar, por la longitud del enlace, obteniendo el resultado que será la ganancia del amplificador óptico. Aquí se tienen los parámetros para el transmisor, el canal y para el receptor. En los parámetros del transmisor están las bandas ópticas, la potencia de trabajo que serán usadas para todas las simulaciones y la longitud de onda establecida. También se presenta la longitud de referencia que se encuentra especificada en el estándar, también el coeficiente de atenuación que también está en el estándar, la coeficiente de dispersión cromática que se calculó en base a esta desigualdad. También la longitud del enlace que son de 50 y 25 kilómetros. El coeficiente PMD que está en el estándar y el amplificador óptico que se obtiene mediante el cálculo de la ganancia. Para el estándar G652D se tienen los mismos valores, el coeficiente de atenuación cambia y el coeficiente de dispersión cromática también. Para el estándar G653B se puede observar que para las bandas O y E no establece un coeficiente de dispersión cromática porque este estándar no recomienda el uso de estas bandas para su trabajo. Del mismo modo, para el estándar G655C tampoco recomienda el trabajo para las bandas O y E. Aquí se tiene el panel de trabajo de OptiSystem. Lo primero que se debe hacer es configurar el tipo de sistema. En este caso, el sistema será de 2.5 gigabits. Tendrá una longitud de bits de 8 y la muestra por bit será de 64. La longitud de onda de referencia se configurará en la unidad de nanómetros para poder trabajar de mejor manera. Y en este caso se simulará el estándar G652A. Por ello, la longitud de referencia será de 1310 nanómetros. Ahora se buscarán los bloques necesarios para la simulación. El primer bloque será el bloque generador de datos definidos por el usuario, que se encuentra en esta parte. Se selecciona y se arrastra hacia el panel de trabajo principal. Luego se buscará el siguiente bloque, que es el generador de pulsos no retorno a cero, NZRZ. ¿Ya? Esta también se arrastra hacia el panel de trabajo, se unen de manera predeterminada. A su salida generará pulsos eléctricos a partir del flujo que genere el generador.
Ahora se buscará una fuente de luz que será un láser de onda continua. También va acá. Listo. También se necesitará un modulador que combine la señal eléctrica con la señal del láser. Es el MZ Modulator. Ya. También se lo arrastra y se conectan de forma predeterminada. Listo. Esta etapa será la del transmisor. Para el canal se busca una fibra óptica en inglés optic fiber, y se lo arrastra también al panel principal. Ahora un amplificador óptico optical amplifier. Ya. Este irá conectado a la salida de la fibra para mostrar de mejor manera la señal que sale de esta. También es necesario un detector PIN, un fotodiodo PIN, el cual convierte la señal óptica en una señal eléctrica. Un filtro pasabajos. ¿Ves el filtro? Lo paso. Y un filtro pasabajos que elimina las frecuencias no deseadas. Y un regenerador que permita observar los bits que se reciben. Este irá afuera, al último. Esta será la etapa del receptor. Ahora, para visualizar toda la información recibida, se busca un osciloscopio. El osciloscopio que irá a la salida del generador de pulsos no retorno a cero, también a la salida del filtro pasabajos y a la salida del regenerador para observar los bits recibidos. También se requerirá el uso de un visualizador de espectros, del espectro óptico. Este irá a la salida del modulador y también a la salida de la fibra óptica. Ahora, para revisar las potencias, usaremos el Optical Power Meter, que irá a la salida del modulador, a la salida de la fibra y también a la salida del amplificador óptico. Ahora se configurarán los distintos bloques que se encuentran en este esquema. El primer bloque es el generador de bits, el cual vamos a definir aquí un bit de 001011101, 8 bits. Ya, el bloque NRZ quedará por defecto, y aquí en el generador de luz es donde se configura la potencia y la longitud de onda del trabajo. En este caso será de 1270 nanómetros con una potencia de 1.5 dBm. Será de 1270 y de 1.5 dBm. Listo. El modulador quedará con su configuración por defecto y se configurará la fibra óptica. Se seleccionará el primer parámetro, donde el usuario podrá definir la longitud de onda de referencia. En este caso es de 1310, el cual lo especifica el estándar. 1310, una longitud de enlace de 25 kilómetros
y un coeficiente de atenuación que también se encuentra en el estándar, es de 0.5. Ahora también se aplica la dispersión cromática, será de 0.092 como lo especifica en el estándar, y el coeficiente de dispersión cromática será el calculado de menos 4.45. También el coeficiente PMD, donde también se tiene especificado en el estándar. Se selecciona esta opción para poder modificarla y es de 0.5. Todos los parámetros se pueden observar debajo de la fibra, todos los que serán usados para el cálculo de los valores. Aquí es de 2.5 gigabits por segundo. 0.5. Listo, ahora en la ganancia se quita esta opción para que no haya ruido, y para un enlace de 25 kilómetros con el coeficiente de atenuación nos quedaría una ganancia de 12.5 dB. Ok, listo. El fotodiodo PIN que queda por default, igual que el filtro pasabajos. Aquí para que el regenerador reconstruya de mejor manera la señal, se seleccionan estas dos opciones y con eso estaría. Se corre la simulación y se puede observar el flujo de bits que es enviado a la fibra óptica. Flujo de bits, la fibra óptica, el flujo de bits que llega a la fibra, se puede observar que tiene ruido en su punto más alto, y como se muestra también tiene una forma similar a la señal que fue enviada por el transmisor. Para observar el espectro de frecuencias, se tiene el espectro a la salida del modulador y a la salida de la fibra óptica, donde se puede observar que la mayor potencia se encuentra en la región de 1270 nanómetros. Las potencias de menos 1.558 dBm quiere decir que la señal se ha atenuado en 3 dB, es decir, la mitad de la potencia. También se tiene la potencia a la salida de la fibra, donde tenemos de menos 14.057. Es una pérdida bastante considerable por la atenuación y la distancia. Y también se tiene la potencia a la salida del amplificador. Listo. Ahora para comparar los datos recibidos con los datos regenerados, podemos ver que los datos son los correctos, comparándolos con la salida del transmisor. Listo. Previamente se tenían realizados varios ejemplos con distintas longitudes de onda y diferentes estándares. En este caso tenemos el estándar G5-2A de 50 kilómetros para 1270 nanómetros. Como se puede observar, la señal en el receptor tiene un nivel alto de ruido en comparación con la anterior. También las potencias, que a la salida del modulador es la misma, a la salida de la fibra aumenta por la gran distancia que existe ahora. El amplificador, que tuvo una ganancia de 25 dB, ahora entrega una potencia de 3.047 dBm. Para el espectro óptico en el transmisor, comparándolo con la salida de la fibra, se puede observar que
tiene la mayor potencia en la región de 1270 nanómetros en cada uno. En el regenerador, comparando con la señal recibida, se puede observar que es la misma señal que enviaba el transmisor. Ya, ahora para el ejemplo del estándar G652D, 25 kilómetros para la longitud de onda de trabajo de 1545 nanómetros, se tienen los siguientes resultados. Se puede observar que la señal recibida tiene un nivel de ruido mayor en comparación a la anterior simulación. También el espectro de frecuencias se puede observar del mismo modo, que tiene la mayor potencia en la región de 1545 nanómetros. Las potencias son las mismas, tiene una baja atenuación en comparación con el estándar G652A para 25 kilómetros. Ya, para el estándar G653B de 25 kilómetros a 1270 nanómetros, ya no se toma en cuenta el coeficiente de dispersión cromática. Y en este caso se puede observar a la señal del transmisor comparada con la señal que recibe el receptor. No tiene la misma forma, y el regenerador lo interpreta de diferente forma. Se muestran los espectros de frecuencia. Del mismo modo que en todas las simulaciones, se puede observar que la mayor potencia se encuentra en la región de 1270, que es la región de trabajo. También se tienen las potencias. Aquí está mal. Va acá. Listo, tiene una atenuación considerable para 25 kilómetros. También se tiene el estándar G655C a 50 kilómetros para una longitud de onda de 1650 nanómetros. Una banda ultra larga. Se puede observar la señal enviada comparada con la señal recibida, que tiene un nivel de ruido mucho mayor que todas las simulaciones realizadas. El regenerador es capaz de obtener los datos enviados de una forma correcta, y también se tienen el espectro de frecuencias que trabaja en la misma región de 1650. Se puede observar aquí en el espectro de análisis, en el espectro de la fibra óptica. Las potencias se tienen del mismo modo. Se puede observar la potencia de recepción, la potencia de la salida de la fibra y la potencia de la salida del modulador. Muchas gracias por su atención.